una cosa que últimamente se habló mucho, inclusive salieron libros, pero algunos con algunas cosas inexactas, sobre Ortega Peña. Lo digo porque viene a las peleas que tenía Ortega Peña, inclusive con la organización Montoneros, que estaban enfrentados en algunas cosas. Estaba más relacionado con el peronismo de base. Estaba más relacionado, sí. Ahora, Ortega Peña no fue aceptado por el bloque justicialista, porque hay libros que dicen que Ortega Peña fue aceptado y en realidad vos le tuviste que dar una oficina, ¿no? Bueno, no digo porque hay muchos libros de historia que se han escrito sobre Ortega Peña que dicen que bueno que no había roto con el justicialismo. Bueno, esto que pasa acá, no disparen. Esto es radio en vivo. No disparen. Ahora, me rindo, estoy rodeado. Ahora llegó, ¿cómo te va? Bueno, acá está el negro Suárez acá. Quería que aclares esto antes de... Es un invasor. Como ahora que estamos jerarquizados los negros, ¿viste? No como antes que veníamos de capa caída. Ahora indio, negro, estamos dentro. Negro, no estuvimos de capa caída. Estuvimos en la etapa después del 83 muy interesante. Sí, ¿qué te parece? Porque estuvimos hablando de los proyectos programáticos del 73. El Frente Justicialista, la Alianza Popular y el radicalismo. Y nosotros en el Foro Metropolitano y en el Frente de Pueblo tuvimos y levantamos un programa. Sí, claro. Que estaba dentro de los cánones de... Voy a tener que ordenar un poco acá. Voy a tener que ordenar un poco porque si no los oyentes del otro lado no entienden nada. Acaba de llegar Eduardo Negro Suárez. Yo quería que hagas cortito lo de Ortega Peña, un minutito, porque así lo presentamos. Ortega Peña estaba en la lista como suplente y hubo una serie de cambios en ese momento, sobre todo renuncia gente vinculada a la tendencia y pasa a ser diputada nacional. No tenía espacio, o sea... No, claro. 8 diputados. Yo lo viví en carne propia porque cuando yo denuncio a la misión Ivanisevic, que era ministro de Cultura y Educación, hago un discurso en el Día del Maestro, no dije una sola palabra sobre Sarmiento, hablo de la política educativa, terminaba diciendo que era una misión fascista por todo lo que había hecho Talagano. Saludaban con el puño. Eran fascistas. Era fascismo explícito. Un reportaje dijo, soy fascista y qué. ¿Te acordás que el Grande decía el título? Que vos sabés que soy fascista y qué. La bondad era que eran explícitos. Era pornografía pura. Me están manejando el programa. Terminás con lo de Ortega Peña, 2 minutos, porque quiero que presentarlo al negro, si no llega el tiempo. Entonces a mí entonces me prohibieron usar el correo del Congreso, porque yo todos los proyectos de leyes y todo lo que hacía desde el Congreso, dar la cara, yo le enviaba a todas las instituciones y fundamentalmente a todas las escuelas de la capital federal. Usaba el correo, me prohibieron usar. Pasaste mal vos. A él no le dieron ningún sitio. Entonces la APR, no fue solamente el Partido Comunista, nosotros le cedimos una sala que teníamos. Porque cuando nosotros llegamos al Congreso, como no sabíamos de esas cosas, nos tuvieron... El que yo sabía de eso era Sandler. Me dice, no hay que ir antes porque a nosotros nos tuvieron que hacer unos cubículos con madera de 2 metros cuadrados. Había, discriminación indirecta. Nosotros le dimos una sala. Y Ortega se sentó al lado mío en la banca. Y nos pasábamos, a veces llegaba apurado, él no tenía el equipo que teníamos nosotros, y no digo que le daba letra, pero había una guía, sobre todo la ley del deporte, cuando él le ponía lo de Gatica,
Y siempre hicimos proyectos en común. Claro. Eso además, no se habla de eso, del tema de Ortega Peña. Tuvimos proyectos en común, e incluso tanto en el Parlamento como proyectos políticos hacia afuera. Para orientarlo a Eduardo, sí. Estábamos hablando al principio de que había muchos vasos comunicantes entre las distintas fuerzas. Y había plataformas comunes que después las descubrimos después que eran comunes en muchos aspectos, ¿no? En los 80 la descubrimos. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Vamos a con lo de Ortega. Cuando es asesinado, yo me presento en la sala funeraria, que era la CGT de los argentinos, ahí donde... Paseo Colón. Y yo voy con el féretro. Venían los muchachos de las organizaciones armadas con un fierraje fenomenal en los coches. Entonces, en un momento dado, el féretro, la policía, al llegar a Chacarita, lo frena. Entonces yo me pongo, creo que estaba Marino y había una diputada. Dualde creo que estaba también. No, Dualde no, pero estaba, sí, él fue. Y nos ponemos, Gordo Marino. nos abrazamos al cajón, porque querían sacar al cajón. Y ahí una disputa y esto y otro, logramos llegar por Guzmán hasta la puerta. Hay también problemas, que entra, que no entra. Yo me voy al famoso bar, que hay una canción de la Portuaria, el bar Sydney, hablo con Pedrini y negocio desde el teléfono público con moneda, no había nada, y al final logramos entrar, yo inclusive a la Chacarita, pero con un grupo reducido, donde Dualde, el bueno, hace un discurso sobre la izquierda revolucionaria, etcétera, etcétera. Antes que me presente, sobre esta historia de los cajones, ya Villar tenía un antecedente. En la Avenida La Plata. Sí, yo me acuerdo de eso fue en la Avenida La Plata. Entró con las tanquetas, tiró todo, cargó en las tanquetas y se llevó. Y después tuve un trabajo plus, porque tuve que ir a todas las comisarías, porque habían detenido a un montón. Porque yo después, mi actividad se transformó en ir a las comisarías, a verificar si estaban... buscar desaparecidos, negociar con el comisario. No, están, ¿cómo se llama? Incomunicados. No, yo lo único que quiero es verlo, a ver en qué condiciones está. O sea, hacer el seguimiento de los desaparecidos, porque nosotros pudimos desde nuestro grupo y como diputado, porque al fin y al cabo tenés un margen. Lograr llegar a las comisarías, a los cuarteles, ¿viste? Y lograr a veces la recuperación de compañeros desaparecidos. Roberto Ruiz, el ex conductor de... Bueno, quieren, me voy. Estuvieron lo que hasta ahora lo concreto en todo este tiempo que no estaba, es que el problema fue el peronismo. Bueno. Eso es lo concreto. Negro, antes de seguir y de charlar algunas cosas, en los años 70, ¿qué hacías? A vos te meten en cana en la época de Isabel, ¿no? Yo caigo en la última, caigo en... ¿Qué militabas? Militaba en la JP, en Montoneros. Sí. Era un muy joven oficial montonero en esa época y era el secretario general de la Juventud Peronista de Mar del Plata y funcionaba mucho en La Plata, porque la regional estaba en La Plata. Me estaba acordando ahora de la renuncia de los diputados. De los 8 diputados, creo que el único que está vivo es Carlos Kunkel, que yo recuerde. Sí. Todos los demás me parece que sí. Todo Betanín está muerto, Zavala Rodríguez, que yo recuerde, están casi todos muertos o desaparecidos y algunos caídos en combate, pero me estoy acordando de los 8 diputados, que creo que también cuando renunciaron entró Nilda. Me parece que en la renuncia entró también Nilda Garrego, estamos hablando. Junto con... No entiendo lo que... Cuando renuncian los diputados, me parece que uno de los que reemplaza a los 8, una de las que estaba en la lista es Nilda. No, Nilda estaba antes. Me parece que estaba antes. A ella le avisaron de no ir a la reunión cuando Perón los agarra ahí. Sí, en vivo y en directo. Si ustedes son comunistas, había un partido comunista, un partido socialista. Sí, yo caí en el 75
y salí en el 81. En la provincia caíste. Caí en Mar del Plata. Claro, porque yo iba a visitar a los presos políticos fundamentalmente a Devoto. A Devoto, Claro. Ahí estaba el Cancagucho, estaba Ongaro. Sí, yo caí, me llevaron a Sierra Chica, estuve 4 años en Sierra Chica, 2 en Rawson. Porque nosotros éramos solidarios, los comunistas íbamos a visitar a todos los presos. Incluso vos habrás tenido asistencia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Fui detenido, el primer abogado que se presentó era un compañero del Partido Comunista. Eso es muy importante recalcarlo. Cosa que ocurrió también en la dictadura. Incluso cuando esa semana que después fusilaron a mi papá, yo estaba preso, cuando lo fusilaron a mi viejo, a la otra semana, a las 2 semanas, también gran parte de la infraestructura, porque ya teníamos un contacto, estábamos muy relacionados con la FEDE. Mucho antes de aquella famosa movilización de las juventudes políticas cuando por Chile. Por Chile. Por Chile, el por 73. Chile, yo me acuerdo, 73, sí, 73. Pero las relaciones con la FEDE, yo además las tenía personalmente, porque era el secretario de... Me acuerdo, Mario Pucci, siempre me acuerdo del secretario de la FEDE, que está en Mar del Plata. Hay que tener presente que, por ejemplo, en lo que fue el 11 de septiembre del 73, Sí. ahí la muestra de unidad... Fue impresionante. Impresionante. Yo participé, estaba en la colimba, pero tenía Día de Franco y participé ¿Quién era de el esa secretario? marcha. ¿Patricio era el secretario? No. ¿Quién era? Era Pereira. Pereira. Perdóname un pirirí, porque es tanta mala prensa que tiene el Partido Comunista que yo pienso que hay una reivindicación muy importante de los profesionales abogados que antes del golpe y durante el golpe y la Liga Argentina, Sí, independientemente la Liga, En esa época creo que no hay nada que independientemente de las reprocharle, en esa discusiones época. políticas ideológicas, porque nosotros estamos en contra de la Sí, lucha armada, incluso decíamos que eran a veces terroristas. No, pero además la gremial de abogados ya había medio desaparecido. El último congreso lo hace en el 74. Sí. Hace el primero lo hace en el 70, el último en el 74 y a principios del 74, porque después de eso quiso hacer uno a mediados y ya no estaban las condiciones dadas, porque ya empezaron acá, ya muere Ortega Pérez, ya no se podía, y la gremial de abogados El desaparece. Partido Comunista, independientemente de la discusión ideológica política, siempre fuimos solidarios En esa época sí. con los presos políticos. En esa época la Liga sí. No en vano, las organizaciones armadas, después de su derrota, siempre íbamos a la Liga. Siempre plantearon Aparte, que la unidad... Zamorano tuvo más años Yo preso pasé que de el cura. cargo, Claro, la pues, Liga. Carlitos Bueno, Zamorano con Carlitos estuvo preso. compartimos años en Sierra Chica. Claro, Sí. con Carlitos tuvimos juntos. Aparte era una garantía. Yo creo que, bueno, eso da para otro programa, porque en los últimos años gran cantidad de organismos de derechos humanos, al ser cooptados, han dejado de ser una garantía. Sí, pero con la Liga, mira, nosotros trabajamos mucho con la Liga, son como nuestros primos hermanos, hoy en día, y ni hablar los 10 años anteriores y cuento desde acá. Hablamos de la gremial de abogados. Hablamos de la gremial de abogados, que nosotros la recreamos en el 2008, éramos 3 o 4 viejos locos y hoy ya somos, qué sé yo, somos solo viejos. como somos viejos. Pero no locos. Ya ni existimos, los viejos hoy ya somos una cantidad de pibes jóvenes, nuevos, y honrando la historia de la gremial de abogados, le pusimos ese nombre y sacamos personas de jurídico. Con la Liga nosotros no dejamos de trabajar nunca. Siempre trabajamos. Siempre. Negro, En el kirchnerismo, en el macrismo, o sea, con la Liga, nosotros, hoy, ahora, en este mismo momento, están en Chile. Y además yo tendría que estar ahora en la conferencia de prensa, que estar llamada por la gremial de abogados y por la Liga, por los asuntos ahora vas a ir para allá y vas a tardar 2 horas más para ir allá y le vas a poner... Ya le dije a Yulpa, te olvidaste. Bueno, el negro, una cosita antes de ir a un corte y seguir, porque acá hablamos bastante, te imaginas que... ¿Se autocritican de algo ustedes? Porque los últimos años, por una necesidad del gobierno anterior, que a mi juicio fue utilizado para un saqueo, pero eso no lo vamos a poner en discusión acá. Pero se reivindicó la lucha armada, se reivindicó la juventud maravillosa. ¿Ustedes
¿Creen que realmente fue así como se instaló o que habría que hacer alguna autocrítica de Nosotros creemos que, primero, nosotros, no te puedo decir nosotros, porque vos personalmente, yo y algunos Suárez, compañeros con los cuales estamos construyendo el proyecto político. No puedo hablar por todos porque le pasa igual que al PC, que encontrar PC en todos lados, le pasa igual que, qué sé yo, que en los perros, claro, está todo. encontrar perros en todos lados. Entonces es más difícil. En primer lugar, yo creo que el gobierno anterior hizo oportunismo de esto, hizo oportunismo. Es decir, levantó bandeto, doble discurso, por un lado un discurso pseudo montoneros de funcionarios o dirigentes gubernamentales que nunca lo fueron, en primer lugar, empezando por él y por ella, por el tuerto y por la señora, nunca fueron, y muchos otros. Ahora, creo que vos tuviste acceso a un trabajo importante que hicimos algunos compañeros allá por el 81, 82, un poquito antes del Frente del Pueblo. Sí. Y no me recuerdo, creo que vos también, porque se lo habíamos dado a Patricio, tengo un trabajo muy importante. Hicimos varios compañeros que le llamamos justamente... En realidad, el título es Análisis de las causas de la derrota, pero se llama La autocrítica, donde nosotros ahí... año 81, 82, entre 81 y 83, con la sangre todavía fresca, con la experiencia de sobrevivientes de campos de concentración, de lo que se llamó después, hoy a veces se los llama montoneros silvestres, que son los compañeros que quedaron sueltos, desenganchados las estructuras oficiales y siguieron peleando, con compañeros que hasta el día que se cerró la puerta estuvieron militando, y en ese momento, porque era más difícil. Hoy es más fácil ponerse a analizar la historia. Ustedes recuerdan, porque además para la audiencia, yo quiero decir que además estoy muy emocionado de estar con ustedes tres, porque gran parte de esos años yo los viví muy relacionado a ustedes, en lo personal, en lo político. En gran parte el Frente del Pueblo, por lo menos en ese grupo que nosotros teníamos, tuvo que ver con esa autocrítica. O sea, ustedes recuerdan que las estructuras oficiales de Montonero, que todavía existían, seguían apostando al peronismo, al PJ o a cualquiera de las variantes del peronismo. Y un grupo muy reducido, Cacho, un grupo muy reducido, el Negro Sánchez, un montón de compañeros, la Vasca, Lagar, un montón de compañeros decidimos. ¿Por qué decidimos esto? Porque si yo tuviera que explicar la autocrítica, tendríamos que hacer un programa que si querés un día lo hacemos. Pero básicamente, ¿cuál es la cuestión? Villaflor, ¿cuál es la cuestión? Nosotros analizamos que el peronismo nace a la vida política con un concepto de alianza de clases, no de lucha de clases, de alianza de clases. El Estado peronista iba a ser un supraestado que en principio debía contener a los intereses de clases enfrentadas. Ese proyecto dura muy poco, porque además es muy difícil contener clases enfrentadas. Mientras esas clases defendían sus intereses en términos objetivos, era sencillo, pasó los 10 años del peronismo. Cuando esas clases sociales empezaron a desarrollarse en términos subjetivos, es decir, en términos de que hay alguien que asume los intereses de la clase obrera, se asume como parte de los intereses de la clase trabajadora, pero además organiza en función de eso, las contradicciones empiezan a ser más insalvables. Caído el peronismo, entre el 55 y el 75, el desarrollo de esa lucha de clase, de lo que surgiera de esa lucha de clase dentro del peronismo, iba a ser el peronismo vehículo para el peor de los capitalismos o para la construcción de una sociedad igualitaria o sin clase o socialista. Lo que a veces nosotros discutíamos con la izquierda no peronista en estos años era tratar de explicarle este concepto, decirle, mirá, si a nosotros nos arrasan, el peronismo va a ser un vehículo como lo fue, ¿no? O sea, la lucha de clases en la Argentina en gran medida pasa por la lucha de clases dentro del peronismo. Esto que a veces la izquierda no lo ve bien, sí lo vio nuestros enemigos estratégicos. ¿Entendés? El imperialismo, la CIA, la tanquería, eso sí lo vieron. Y cuando vieron que en esa lucha de clases interna dentro del peronismo, que ya no se daba en términos de uno que es obrero y el otro que es patrón, y los dos dicen ser peronista, o el torturador y el torturado, sino que además
uno era de la JP de Montonero y el otro de la JPR o del PJ o de todo esto, de todo esto que estamos hablando. Ese enfrentamiento a partir de los 60, del mediados de los 60 en adelante, se dio en términos muy duros, incluso en términos militares internos dentro del peronismo. O sea, las contradicciones internas en el peronismo de clase se empezaron a dar también en términos militares, no solo políticos. Y Perón se condiciona con esa situación, porque el lucha y vuelve tiene que ver con la hegemonía de un sector que levantábamos y que además era muy independiente del PJ, del Estado sobre todo, porque las finanzas no venían del Estado, no venían del Ministerio de Bienestar Social, entonces, o al menos no la nuestra. Entonces, ese nivel de contradicciones que ha llegado el 73 se viraliza mucho más. Yo creo que el enemigo táctico, digamos, los sectores pro-oligárquicos y pro-imperialistas del peronismo empezaba a retroceder. Se vio eso en el Rodrigazo, se vio en el nivel de conducción de sectores importantes de la clase obrera. Esa contradicción, creemos nosotros, la vio el enemigo mejor que nosotros mismos y que muchos sectores de la izquierda en Argentina. Dijo: acá tenemos que intervenir para resolver esta lucha de clase dentro del peronismo y también la lucha de clase en el país, para resolver las dos cuestiones. Ahora, derrotado que fuimos nosotros, porque las estructuras estratégicas del imperialismo y de la oligarquía vinieron a golpearnos a nosotros, no a la derecha peronista. La derecha peronista emergió sin mucho golpe de esto, como otros sectores también. A partir de ahí es donde justo coincide eso con ese periodo de los principios de los 80, que es donde nos juntamos varios compañeros y decimos: a ver, ¿tiene sentido seguir disputando una lucha interna del peronismo cuando fuimos derrotados, cuando tenemos 10.000 muertos propios? Ya no tiene sentido, porque el peronismo, como lo leímos en los 81 y hoy tenemos la misma lectura, el peronismo ha sido vehículo no para procesos de cambio, desde el 83 hasta hoy. Ha sido al revés, vehículos para profundizar el sistema capitalista en cualquiera de sus variantes. En la variante menemista o en la variante kirchnerista. Con cualquiera de sus variantes nunca salió de los márgenes del sistema capitalista. Y eso es lo que nos llevó a un grupo de compañeros, además de analizar las causas de la derrota, las equivocaciones, por ahí en el análisis de la etapa histórica, de la etapa estratégica, que eso se da para discutir en otro momento. Eso es lo que de alguna manera nos llevó y nos dejó a un paso de todos ustedes, porque eso es lo que nos... La idea esto de ver con el espejo, como siempre digo, el espejo retrovisor para avanzar, me quedan un par de dudas y que quiero que hoy que se puedan más o menos aclarar. Vos hablaste recién de una autocrítica general, la que hicieron en el 81, que sí, tuve de algunos compañeros, pero para que quede claro, hoy en el momento que vos, por ejemplo, caes preso, ustedes se habían pasado a la clandestinidad, sí. Y era un gobierno democrático. Como sintéticamente un gobierno elegido por el voto popular, claro. Es decir, lo de democrático. Pero ahí no hay una autocrítica profunda, es decir, ¿por qué seguimos con los fierros? Pero además, pero era un gobierno fascista. Isabel y López Rega eran representantes del fascismo y de intereses de la peor de la oligarquía argentina y extranjera. O sea, a ver, un gobierno por el solo hecho de ser elegido por el voto popular no legitimiza, sino ¿por qué cae de la Rúa con 36 muertos en la calle en 2 días? Y era un gobierno elegido por el voto popular. Nosotros ¿qué tenemos que ir a decirle a la gente? No hubieras tirado piedra. ¿Por qué va a tirar piedra si era un gobierno elegido por el voto popular? Y en Colombia, 50 años de lucha armada, todos gobiernos con el voto popular. O sea, el voto popular no dice nada. Hoy tenés el EPP en Paraguay. Y intenta representar los intereses de los campesinos en un proceso de lucha armada contra un gobierno del voto popular, cartel, ultraderecha, pro-imperialista absoluta. O sea, el voto popular no te dice nada. Macri fue elegido por el voto popular. Si mañana apareciera un sector que confrontara de otra manera, que vamos a decir que son de la CIA, ¿qué vamos a decir que son? O sea, el voto popular por sí mismo no te dice nada. Es polémico. Lo que hubo... Es polémico. Lo que digo, lo que quiero decir es,
Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no, está bien, pero vos, pero a ver, ustedes lo que te digo es lo siguiente. Nosotros teníamos una fuerza que estaba siendo golpeada por la derecha, que nos mató en Ezeiza, que nos nosotros nosotros los montoneros. ¿Y el otro sector de la población no era golpeada? Sí, junto con nosotros, pero básicamente, sí, bueno, pero básicamente veníamos, o sea, bueno, pero nosotros no podemos, a ver, nosotros perdimos 1000 tipos ante los golpes. Yo disiento. Nosotros perdimos 1000 tipos. Hay lucha de clase en un movimiento. La lucha de clase se da entre el capital y el trabajo. Bueno, está bien, en el movimiento tenés obreros peronistas y patrones peronistas. Pero el ser obrero peronista no quiere decir tener conciencia de clase. Por supuesto que no, y ser obrero no peronista tampoco, y ser obrero marxista tampoco. Es un problema. A ver, Eugenio, vos querías decir algo. Es un problema ideológico. Es un problema ideológico. Porque si no, la lucha de clase. Claro, eso lo explica muy bien la ideología alemana. Marx en la ideología alemana lo explica perfectamente. Empezamos por ahí, Claro. Pero yo creo que, primero, reivindicar este tipo de debates que no se dan. Digo, por lo cual, muchas de las cosas que se arman políticamente tienen pie de barro porque no se parte de la nada. Ahora, en aquel momento, digo, por los que estábamos en algún frente de masas y demás, cuando se da el paso a la clandestinidad, muchos compañeros de la JTP, por ejemplo, quedaron en banda. Es decir, y a la vista. Es como... Pero esto con nombre y apellido. No defiendo eso. Con nombre y apellido. Yo no defiendo eso. Estoy defendiendo que un gobierno fascista como era Isabel López Rega, que nos atacaba a nuestra fuerza, ¿ustedes me piden que no nos defendamos? No estoy refiriendo a eso. O sea, una fuerza como la nuestra no puede defenderse cuando es atacada a un gobierno. Igual yo creo algo contra un gobierno democrático. Yo igual creo lo otro que vos decís estamos de acuerdo. Lo que vos decís también, Juan Carlos, estamos de acuerdo. Fue un error. Que hay que evaluarla para no repetirla. Exactamente, estamos de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. El problema que siempre que se dan este tipo de situaciones, yo lo refería a Colombia antes, es decir, ¿qué te decían? Alguien me mata. Sí, claro, te mataba los paras, los narcos. Entonces, siempre hay una gran masa del pueblo que está sin saber, desorientada, y sobre eso es lo que actúa el sistema, ¿no? Es decir, y hoy hablábamos algo al principio que me parece que es el gran tema de hoy. Tenemos que revertir una cultura. Hoy sí, totalmente. Sí. Porque inclusive en los últimos años, como vos lo señalabas, Eduardo, se degradó y no hubo posibilidad de debate. Cierto, sí. E inclusive muchos compañeros contaron su florida experiencia personal, en general siempre quedaron en el centro de la escena, y se ocluyó cualquier posibilidad, siendo nuestra generación una generación que se va extinguiendo. Sí, claro. Entonces, como que va faltando un eslabón en términos de autocrítica, de pensamiento, de sinceramiento, es decir, que queda desenganchada, ¿no? Es verdad. Nosotros biológicamente estamos transitando el último capítulo, ¿no? Yo tengo que decir esto, el tema, lo que vos hablás es muy polémico. Yo soy alguien que ha criticado, por supuesto que no coincido en nada con lo que hace el macrismo, aunque creo que no es un neoliberalismo típico, creo que es un populismo posmoderno, es una cosa nueva que nadie la vio, y como no la vio, y justamente hoy hablábamos de eso, con la derrota que tuvimos nosotros no la supimos asimilar, mientras que la derecha supo asimilar todos los desastres que habíamos hecho nosotros, ¿no? Porque un poco por ahí lo que decís vos,
en la calle se escucha Macri, vos sos la dictadura, y realmente no me parece... No es interpretar el fenómeno. Yo no estoy de acuerdo con no me parece justo. Es simplificar. Lo digo para que quede claro. Con la caracterización de que no es un gobierno liberal clásico también. Claro, no, digo porque por ahí se podría interpretar con eso. Ahora, pero el ejemplo que yo doy, el más cercano es el de la Rúa. Yo creo que sí. Un gobierno que no dura 2 años, claro, y cae con un nivel de violencia extrema con casi 40 muertos. Claro. Ahora, lo que yo sí creo, más allá que no estoy de acuerdo, bueno, era la disputa, justamente lo que debatíamos en esa época nosotros con ustedes, sería eso. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo que era un gobierno fascista, porque lo manejaba López Rega. Yo no estoy de acuerdo que era un gobierno fascista. Yo creo que sí, que era fascista, inclusive con Perón. ¿Qué es gobierno fascista? Porque hay una cosa que no se habla, y es de cuando Perón deja hacer a las 3A, de cuando Perón a ustedes le dice... Creó las 3A, cuando lo llama a Villar, cuando a López Rega lo asume secretario. Cuando las juventudes políticas que empiezan a tener protagonismo son las juventudes políticas de la Confederación Nacional Universitaria. Y él dice que fuimos nosotros. Claro. Pero como nos queda poco y tenemos que repartir los últimos 10 minutos, yo quiero que cada uno analice en 3 minutos qué significó para ustedes los 70 y eso en qué perspectiva. Lo hemos charlado bastante, pero por lo menos darle un cierre a esto. ¿Y qué creen que se puede sacar de eso que nos permita, que pueda permitir en este momento, que yo creo que hemos tenido otra derrota? Yo considero que en los últimos 12 años tuvimos otra derrota. ¿Cómo se saca esto adelante? Aunque por ahí nosotros por un problema biológico no lo veamos. Empiezo por la derecha, pero no quiere decir que... porque de todos nosotros es el chavo que está más a la izquierda. Acá está. Sí, yo siempre diré la claridad que tenía por izquierda. No, digo que lo tengo acá a mi derecha. Empezamos por Eugenio, dale, Eugenio. Como que quieren pisar por Péculo. Murió Péculo. Claro, antes que nosotros. Él decía, puedo esperar. Bueno, Péculo, recordemos que es la cochería más famosa. Así que te enterraban con música. Te enterraban con música. Bueno, vale. No, algo muy breve, pero yo decía que esto es muy rico y que esto es lo que falta. Nosotros en el 83 tuvimos una posibilidad de síntesis y de tratar, inclusive de buscar algunos ejes de acción política en común y demás, y creo que eso se fue diluyendo. Ahora, me parece que estamos frente a una derrota cultural muy fuerte y que no la podemos metabolizar porque nos falta una síntesis histórica que obviamente no la podemos hacer en 3 minutos y 3 tipos, 4 tipos. Claro. Pero me parece que hay que recuperar historiografía en términos de lo sucedido. Tenemos que recuperar autocrítica y tenemos que ver cuáles son las categorías de hoy, que sí la ha visto la derecha. Nosotros seguimos tratando de definir con categorías de un mundo que no existe. Entonces, como cambiaron los criterios de producción, como de acumulación y demás, tenemos nosotros que ayornarnos, o por lo menos abrir el camino para que el debate sea rico y se pueda estructurar con pies sólidos lo que se construya, ¿no? Juan Carlos. Dejamos para otra oportunidad el problema de la lucha de clases, que yo entiendo que... Viste que es rencoroso. No, porque es una concepción teórica que justifica una acción. Bueno, no, te lo digo porque... pues estamos cortos de tiempo. 3 minutos explicar... Porque la lucha de clases es entre el capital y el trabajo, entre los que tienen los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo. La lucha de clases es el motor que se despliega, como decía Hegel, la razón en este caso es la lucha. Yo dejo un interrogante.
no hay programa. Yo digo, nosotros tenemos el artículo 14 bis de la Constitución. Este puede ser un programa para discutir. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, 2 puntos, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, redistribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Acá hay una palabra clave que aparece en las tesis de abril de Lenin y en octubre, que es el control de la participación. Porque la famosa revolución de octubre, que se cumple en 100 años, extraordinaria gesta obrera, campesina y militar a través de los soldados y ciertos oficiales, se dio como programa mínimo paz, tierra y pan. No la estatización, la nacionalización y la socialización de las grandes empresas, como lo planteó la Alianza Popular Revolucionaria en el 73, después en el Foro Metropolitano y en la Alianza. El control de las empresas llevó a que los capitalistas, dueños, sabotearan. Los consejos de fábrica, entonces, tomaron una disposición de los soviets para que entonces sí las empresas pasaran a manos de los obreros. Bueno, la síntesis de Juan Carlos, entonces solo con la Constitución podemos armar un partido político. Sí, porque la misma Constitución establece que se puede cambiar en parte y en todo. Negro, yo creo que te doy el problema de los 70 en ese momento era el poder. ¿Por qué se podía llegar a síntesis o a desacuerdos? Porque los que discutían éramos organizaciones. El problema de hoy, tal como lo acaba de decir Eugenio, es que hoy no hay un nivel de desarrollo organizativo en el campo popular, lo que ha permitido que la derecha avance. Entonces, la disputa en los 70 se disputaba el poder. Equivocados nosotros, acertados ustedes, equivocados ustedes, acertados nosotros. La discusión era el poder, ¿no? Acuerdo que efectivamente ese es el programa mínimo de los soviets, pero Lenin dijo permanentemente, cuando más avanzaban y cuando dicen, bueno, como cuando nosotros estamos avanzando, el zar nos dice, agarren todo, llévense los medios, pero no el poder, y él les dice, menos el poder, todo lo demás es ilusión. El pelado dice eso, no lo dice los montoneros, también los montoneros. Menos el poder, todo lo demás es ilusión. Entonces, la discusión en los 70 tenía que ver porque estábamos construyendo poder. No, como dicen hoy algunos hippies, poder popular. Poder real. Asaltar el poder y estar nosotros en lugar de los que están. En distintas organizaciones, de distintas maneras, con errores, con aciertos. Llevados hoy a los casi 2020, el poder sigue siendo el problema. Ahora, para poder tener el nivel de discusión que se daba en los 70, y para poder tener incluso voluntad o vocación de poder, tiene que haber herramientas de poder, y esas herramientas han retrocedido. Cuando nosotros arribamos al frente del pueblo, todos los que estamos acá, era porque todavía entendíamos que era posible disputar el poder, por medios electorales, por lo que fuere. Pero nosotros, todos los que estamos acá, con un mínimo nivel de síntesis, el nivel de síntesis que dijo Juan Carlos, porque el programa del Frente del Pueblo no era muy distinto a lo que vos acabaste de leer. Entonces, ahora, ¿cuál era la cuestión? Seamos 20 o seamos 20.000, para dar un ejemplo de la 26 de julio del Partido Comunista, ser una cosita chiquita así o una cosita mucho más grande, que tuvo que ver también con el nivel de viaba que recibimos en la dictadura, la cuestión es que lo que nos llevó a confluir es que entendíamos que era posible disputarle el poder a estos tipos. Era posible disputarle el poder al radicalismo o eventualmente al triunfante menemismo posterior. Y yo creo que sigue siendo la discusión. Ahora, previo hay que construir lo que
perdimos durante todos estos años. Yo creo que hay que construir la herramienta, porque este es el elemento fundamental, porque el 14 bis que leía con tanta claridad Juan Carlos, en realidad se incorpora después del 56. Claro. Es decir, ¿pero por qué? Porque había organizaciones. Claro, había organización. Esto es lucha de clase. Exactamente. Pervivía organización. Esto es lucha. Pervivían a partir, a pesar de cuando hablo del 56... Organizarse hablo para de la aplicar esto es lucha de clase. Bueno, yo creo que esto fue un aporte más. No quiero decir a la confusión general, porque realmente todo lo que se escuchó le va a servir mucho a mucha gente que sabemos que estuvo escuchando este programa. Lo que me queda es agradecerle. Eugenio, muchas gracias por haber venido. Bueno, y te vamos a seguir consultándote en las cosas que sean necesarias, como vos también, Juan Carlos. Gracias por venir. Gracias. Y vos, Negro, también. Y aparte, gracias por estar yo quiero terminar con esto. Yo soy amigo del alma con vos. Con usted hace años que no lo veo, pero los sentimientos de amistad que construimos hace años, yo los sigo sintiendo y tengo respeto por la conducta de usted. Independientemente. Yo voy a cerrar, ya nos vamos, pero quiero decir una sola cosa. En realidad este programa que pusimos los 70 en primera, ¿no? De primera mano, ¿cómo pusimos algo desde los 70? Bueno, pero la realidad era, este es un programa que lo quería hacer con buena gente. Acá lo que hoy hubo fue buena gente, y creo que vale más que cualquier discusión que podemos dar, porque no vamos a coincidir con muchas cosas con el Negro, con Juan Carlos, con vos, Eugenio. Pero el sujeto colectivo se crea, los 70 en primera persona se llamó este programa, pero en realidad son los 70 comentados por buena gente. Quédense, ahora viene la revancha. Chao, gracias.